Buenos días, buenos días, probando audio. Si me dan feedback, si me escuchan. Hoy tendremos webinar de MikroTik, soluciones para WIPs. También nos pueden escribir desde donde nos escuchan. Buenos días, David. Comenzaremos en 5 minutos, mientras llegan más personas. Buenos días, José, Carla, José Gregorio desde Venezuela y David desde Miranda. Si nos escuchan bien, para que nos informen. Buenos días, José. Muchas gracias, José. Y buenos días, José Gregorio. Y Jorge, muchas gracias también. Carla. Hoy volvemos con MikroTik. Teníamos mucho tiempo sin tener un webinar de MikroTik y a partir de este mes comenzaremos cada 45 días tener un webinar sobre varios temas de esta marca. Buenos días, Freddy. Buenos días, Gustavo. Cristian desde Venezuela.
Muy buenos días a todas las personas que están presentes. Hoy tenemos el webinar de MikroTik Soluciones para WIS. Nuestro presentador hoy será ingeniero Luis Aguilar, entrenador certificado de la marca MikroTik, quien nos estará presentando hoy. Cualquier pregunta que tengan la pueden colocar en el chat y al final se les contestará. Si tienen preguntas sobre productos, eh, les voy a dejar mi correo para que me escriban o igualmente colóquenlo aquí en el chat. También tendremos el webinar en YouTube para hoy en la tarde. Si quieren volverlo a ver o si tienen alguna información que quieran volver a escuchar. Buenos días, Luis. Aló, buenos días. Buenos días, gracias Franklin. Buenos días a todos los que están conectados. Espero me escuchen bien. Espero estén viendo la portada de la presentación. Si no fuese así, lo pueden escribir en el chat. Y como mencionó Franklin, cualquier duda que tengan, la pueden dejar escrita en el chat y bueno, finalizando el webinar le daremos respuesta. Me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones con varias marcas, varios protocolos. Soy consultor y entrenador certificado MikroTik y bueno, estoy aquí hoy para poder presentarles este webinar sobre las soluciones que ofrece la marca para el WISP. Saludos, José Gregorio. Bueno, MikroTik, como ya todos saben, es una marca disruptiva en el mercado que tiene una grandísima relación costo-beneficio. Son equipos muy versátiles que nos permiten realizar varias implementaciones en las redes, entre otras cosas, y es lo que nos tiene acá hoy, todo lo que tiene que ver con la creación de... Un momento, por favor, que tuvimos un pequeño contratiempo con el audio. Luis, ¿sí me escuchas? Te escucho. Ok, perfecto. Sí, si quiero se fue el audio. Ahora sí. Dime si me escuchas por Luis, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahora sí te escucho. ¿Nos escuchan Ok. las personas? Ok, sí, Luis, sí, Ok. puedes continuar. Ok. Bueno, estaba mencionando que MikroTik posee funcionalidades para todo lo que tiene que ver con la gestión de conexiones inalámbricas en 802.11. Siguen sin escuchar. No, sí se escucha, ya sí, Oh, ahora sí se escucha. ok, ok. Mm. Perfecto. Entonces podemos manejar lo que son puntos de acceso, lo que se conoce como AP, clientes inalámbricos, lo que son las estaciones, station o CPE para conexiones indoor y outdoor, conexiones tipo bridge, conexiones transparentes de extremo a extremo, típicamente utilizado para, bueno, transporte de datos y servicios de internet. Y bueno, maneja protocolos propietarios, protocolos enmarcados en TDMA, que es el NB2, de esto vamos a hablar a lo largo del webinar. Dependiendo del hardware, esto es muy importante que lo conozcan, bueno, vamos a poder trabajar en algunas variantes o en todas las variantes del estándar. Hablamos de las variantes A, B, G, N y AC. Pero siempre es importante entender que depende del hardware, depende de la placa y de las tarjetas que tenga nuestro router board para poder trabajar en wireless, bueno, en las variantes que ya les mencioné.
Vamos a hablar del protocolo TDMA propietario que se llama NStream versión 2 o NV2, como se conoce popularmente. Y bueno, ambos protocolos, 802.11 y NV2, nos permiten establecer enlaces punto a punto y punto multipunto para transporte de datos y acceso a Internet. Vamos a repasar algunos conceptos teóricos que son importantes que los conozcan, que los tengan en cuenta, porque de ello depende el éxito en la configuración y en el funcionamiento de los enlaces. Entonces ya sabemos que un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos a través de las ondas electromagnéticas. Es decir, no tenemos ningún medio físico por donde la señal se transporte, sino que este medio de transmisión es el espacio libre, es el aire. A pesar de que para el ojo humano estas señales son invisibles, realmente tenemos muchísimas señales compitiendo y conviviendo en el aire. Señales que pudiesen ser fuente de interferencia y afectar o degradar el funcionamiento de nuestros enlaces. Por eso es indispensable que manejemos los fundamentos de radiofrecuencia, por lo menos a un nivel básico, para garantizar el éxito en las implementaciones que llevemos a cabo. 802.11 y NB2, entonces nos permite establecer básicamente dos tipos de enlaces. Enlaces punto a punto y enlaces punto multipunto, como se ve en la imagen. Cuando hablamos de un proveedor de servicios de Internet inalámbrico, lo que es un WISP, un WIS, típicamente utilizamos los enlaces punto a punto para interconectar los nodos o los puntos de repetición. Estos enlaces se conocen como enlaces backhaul, enlaces troncales. Son enlaces que normalmente necesitan alta capacidad y disponibilidad. Mientras que los enlaces punto multipunto son los que utilizamos para llevarle el servicio al cliente. Son los enlaces que se conocen como última milla y nos permiten desde un radio principal, que es el AP, el Access Point, atender múltiples usuarios que tienen en su ubicación equipos que se conocen como Station o CPE. Acá mostramos lo que es un esquema típico de un WISP. Fíjense que más allá de los equipos de core, todos los equipos de redes, tenemos lo que son los enlaces backhaul, que repito, se utilizan para realizar la interconexión hacia los nodos, hacia los puntos de repetición, y tenemos los enlaces última milla, que pudiesen ser punto multipunto y también punto a punto. Quizás tenemos algún cliente que le queremos ofrecer alta capacidad y bueno, nos conviene atenderlo mediante un enlace punto a punto. Entonces, todos los enlaces que utilizamos para darle servicio a los clientes son los enlaces última milla. Desde un punto de vista básico, un radio está formado por varios elementos. Hablamos de lo que es el transmisor, el receptor, las líneas de transmisión y las antenas. El transmisor es el que se encarga de generar esa señal de microondas a una frecuencia y potencia determinada, con una modulación acorde a la capacidad requerida, a la capacidad que deseamos para satisfacer la demanda, bien sea del cliente o la capacidad que esperamos obtener entre el nodo A y el nodo B, por ejemplo. La señal es inyectada en la línea de transmisión, que es normalmente, por lo menos para lo que vamos a ver en el webinar, es un cable coaxial, inyecta esa señal hacia la antena, que se encarga de propagar la señal hacia el espacio libre. La antena del receptor hace el proceso contrario, recibe esa energía, la pasa a la línea de transmisión, que se conecta con el radio, este la demodula y la procesa para interpretar la información. Si lo viésemos en un esquema sencillo, tendríamos algo como lo que está en pantalla. Tenemos, a pesar de que aquí se muestra como procesos separados, todo radio transmite y recibe. Entonces tenemos la cadena de transmisión, donde esa información digital, esos unos y ceros, yo los proceso, los adapto al medio para que se puedan transmitir de forma analógica. Cuando recibo, hago el proceso contrario. Recibo una señal analógica,
la adapto mediante un proceso que se llama demodulación y la transformo nuevamente en unos y ceros. Si el enlace está libre de errores, los unos y ceros que transmití deberían llegar al otro extremo sin alteración. Es importante que entendamos que nos vamos a conseguir dos tipos de radios. Los que llamamos radios con antena externa, por ejemplo, el que se ve en la imagen, que es un equipo NetMetal, lo vamos a identificar fácilmente porque los puertos de RF están visibles. Entonces, en esos puertos de RF, lo que se conoce como el chain 0 y chain 1, canal 0 y canal 1, allí es donde yo debo conectar los cables coaxiales que van a interconectar el radio con la antena. Esos cables coaxiales normalmente son bien pequeños, son bien cortos, se conocen como pigtail. El otro escenario es cuando tenemos el radio integrado. ¿Qué es un radio integrado? Bueno, cuando físicamente nosotros vemos un solo elemento. Sigue teniendo los dos elementos de la imagen anterior, el radio y la antena, pero está todo integrado. Sigue teniendo los pigtails, pero son internos y son mucho más pequeños. ¿Qué ventaja o desventaja nos da tener radios con antena integrada o antena externa? Bueno, lo vamos a ver a lo largo del webinar. Una de las ventajas del radio con antena externa es que podemos, si el requerimiento lo demanda, cambiar la antena por otra que nos funcione mejor en determinado escenario. Mientras que si tenemos radios con antena integrada, bueno, tenemos que adaptarnos y entender que el radio tiene una característica, que la antena tiene una característica y no la podemos cambiar. Uno de los valores que vamos a configurar en un radioenlace, quizás el primer valor es el que se conoce como frecuencia. Este valor está asociado a las señales analógicas y no es otra cosa que el número de ciclos que realiza una señal cada segundo. Se denomina con la letra F y se mide en hercios. Entonces, aquí hablamos de megahertz, gigahertz, por ejemplo, un valor típico 5.780 megahertz o 5.78 gigahertz. Ese pudiese ser un valor típico de configuración de frecuencia en un radioenlace. Otro valor importante que deben conocer es el que se denomina longitud de onda, que es la distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un periodo. Vean en la pantalla, tenemos, por ejemplo, que la longitud de onda de una frecuencia en la banda de 2.4 GHz, donde tenemos típicamente el Wi-Fi, es de 12.43 centímetros. Si la comparamos con la longitud de onda de una señal en 5 GHz, fíjense que la de 5 GHz tiene una longitud de onda más pequeña, hablamos de poco menos de la mitad, hablamos de 6 centímetros. ¿Cómo pudiésemos ver esto de la longitud de onda para que no sea tan abstracto? Bueno, piensen en la longitud de onda como el ancho del haz de la señal. Frecuencias más altas tienen un haz más angosto. Eso, por ejemplo, pudiese ser motivo de que la lluvia afecte o degrade la señal, porque el ancho del haz es tan pequeño, es tan chico, que el área que genera una gota de lluvia pudiese ser del mismo ancho. Normalmente la lluvia no nos va a afectar los enlaces en 5 GHz ni en 2.4, pero sí pudiese afectarnos enlaces con frecuencias más altas. Algunas características de la longitud de onda. Bueno, mientras más larga es la longitud de onda, mayor es el alcance. Entonces vamos a tener mayor alcance con frecuencias bajas. Trabajando en 2.4 GHz, vamos a poder establecer enlaces de mayor distancia, si lo comparamos con 5 GHz. Mientras más larga es la longitud de onda, esta va a atravesar y rodear mejor los obstáculos. Ustedes lo pueden percibir fácilmente con las señales celulares. Las señales celulares están en el orden de los 900, 1800 MHz. Estas señales celulares son capaces de atravesar paredes, ventanas. Lo mismo ocurre con el Wi-Fi en 2.4, mientras que el Wi-Fi en 5, como la longitud de onda es más corta,
ya no es tan fácil para ese tipo de señal atravesar un obstáculo. Entonces, típicamente el Wi-Fi en 5 GHz lo utilizamos para escenarios de alta densidad, pero en corto alcance, una zona de cobertura pequeña. ¿Qué otro valor deben conocer? Nosotros vamos a hablar en radioenlace siempre del término dB. Hacemos referencia a lo que son los decibel o los decibelios. Esta es una unidad que se utiliza para expresar la potencia de una forma que sea más fácil para nosotros realizar las operaciones aritméticas, pero realmente la unidad de energía que manejan los equipos son los vatios. Pero ¿qué pasa? Especialmente cuando hablamos de potencias de recepción, los valores en vatios son muy bajos. Un valor típico de potencia de recepción pudiese ser 0.00001 milivatios. Entonces, para realizar esas operaciones matemáticas, esos valores tan pequeños se hacen complejos. Entonces, por eso hay una conversión, una escala logarítmica que nos permite expresar esos vatios, esos milivatios en decibeles. De allí es donde tenemos esos valores de, por ejemplo, de una potencia de recepción de menos 50 dB. ¿Eso quiere decir que la potencia es negativa? No. Simplemente cuando hacemos la conversión, esos valores en milivatios bien bajos, bien pequeños, se transforman en decibeles negativos. Hablando nuevamente del estándar 802.11, ya sabemos que trabaja en las bandas de uso libre 2.4 y 5 GHz. MikroTik nos permite, a diferencia de otros fabricantes, y realmente es una gran ventaja, decidir si queremos trabajar con 802.11 o con su protocolo propietario TDMA, que ya saben, se llama NB2. Otros fabricantes que pudiesen ser de alguna manera competencia de MikroTik, solo nos permiten trabajar con TDMA. Entonces, esta es una ventaja de utilizar MikroTik. Nosotros decidimos con qué protocolo trabajar. Típicamente el 802.11 lo vamos a utilizar para despliegues indoor tipo Wi-Fi y el protocolo NB2 lo vamos a utilizar para protocolos, para enlaces en exteriores, para nuestros enlaces punto a punto y punto multipunto en un WISP. El TDMA, a diferencia del 802.11, es una técnica que nos permite garantizar un tiempo de transmisión y recepción de información. Les voy a poner dos ejemplos. Pensemos en una escuela. Ubíquense ustedes cuando estaban en la escuela, hace tiempo atrás. Pensemos que la maestra hace una pregunta y varios alumnos levantan la mano para responder. La maestra seguramente le dará la oportunidad de responder al que levantó la mano primero, después le dará la oportunidad al otro compañero o compañera que levantó la mano, y esa es la tónica con que se maneja. Eso es 802.11. TDMA es diferente. TDMA, la maestra le va a preguntar a cada uno de los alumnos en orden. Primero le pregunta a Pedro, después le pregunta a María, después le pregunta a Juan, después le vuelve a preguntar a Pedro, después a María, y se mantiene un orden y cada alumno va a tener la oportunidad de hablar. Esa es una de las diferencias que tienen ambos protocolos. Cuando decimos que 2.4 y 5 GHz son bandas de uso libre, es porque no se requiere de ninguna permisología. En cada país hay un ente que regula las telecomunicaciones. Ese ente se encarga, entre otras funciones, de vender o alquilar porciones del espectro para su uso y explotación. Pero esas porciones del espectro que vende o alquila son las que se conocen como bandas licenciadas. Las bandas de uso libre, que no solo la tenemos en 2.4 y 5 GHz, también la tenemos en otras porciones de frecuencia, no requieren de esa permisología, no se debe pagar nada, simplemente se debe adquirir el equipo o los equipos y, bueno, respetar la normativa solo en cuanto a los canales que puedo utilizar y la potencia máxima que puedo aplicar a mis equipos. Dependiendo del país donde yo me encuentre,
esos canales utilizables y esas potencias máximas aplicables pudiesen ser diferentes. Típicamente, Latinoamérica tiene un estándar que es más o menos el mismo. Las diferencias las vamos a tener en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, donde los canales son más limitados. Aquí tenemos la banda completa de 5 GHz. Fíjense que está dividido por porciones, lo que son las porciones UNI 1, UNI 2, UNI 2 extendida, UNI 3. Entonces, dependiendo del país donde nos encontremos, vamos a tener la posibilidad de utilizar la mayoría de estas porciones o, repito, si estamos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, solo vamos a estar limitados a una porción más pequeña. El uso o no de estas porciones, entonces, está asociado directamente con la capacidad del hardware. Si compramos un equipo para uso en Latinoamérica, lo que se conocen como equipos versión internacional, el hardware nos va a permitir trabajar con todos los canales que se aprecian en la pantalla, inclusive un poco más. Si compramos equipos para uso en Estados Unidos, lo que típicamente es la versión US, vamos a tener la limitación de solo enmarcarnos en los canales que esos países permiten. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hacen la solicitud de un equipo y validar que realmente se adecue al país donde ustedes lo quieren utilizar. Típicamente el hardware, cuando es versión internacional, bueno, nos va a permitir trabajar en el rango de frecuencia que se ofrece, que se muestra en pantalla. Fíjense que es bastante amplio. Pero repito, depende del país donde vayamos a hacer la implementación. Vamos a hablar nuevamente de lo que son los enlaces punto a punto y punto multipunto. Normalmente, como ya se los mencioné, los enlaces punto a punto nos van a permitir realizar interconexiones de nodos, lo que se conoce como los enlaces backhaul, enlaces troncales o enlaces para atender clientes, pero clientes que a lo mejor requieren una capacidad superior o una disponibilidad mayor. Los enlaces punto multipunto los utilizamos para atender los clientes en lo que se conoce como enlaces última milla. Ahora bien, MikroTik utiliza la figura de licencia. Si bien no hay que comprar licencias ni pagar licencias anuales como si se estila en otras marcas, yo debo tener cuidado que el equipo que estoy adquiriendo tenga la licencia que yo necesito. En el caso de los radioenlaces, si yo quiero establecer un enlace punto a punto, puedo trabajar con equipos licencia 3. Entonces, lo que se conoce como level 3 o L3, esas licencias 3 o nivel 3 me va a permitir establecer enlaces punto a punto. Si quiero establecer enlaces punto multipunto, el AP, solo el AP debe tener licencia nivel 4. Las estaciones sí pueden tener licencia nivel 3. Entonces es bien importante que tengan en cuenta esto cuando estén buscando o evaluando algún equipo para utilizarlo como AP. Ya saben que ese equipo necesita tener la licencia nivel 4. Existe la posibilidad también, si el equipo no tiene licencia nivel 4, sino tiene licencia nivel 3, que ustedes compren la licencia nivel 4 y se la carguen al equipo. Eso también se puede hacer. Pero lo importante es que entiendan el licenciamiento. Ya saben, para punto multipunto, el AP, solo el AP debe tener licencia nivel 4. En cualquier otro escenario, con nivel 3 podemos trabajar. A nivel de configuración, donde vamos a definir el modo de operación del equipo. Es decir, si nuestro equipo va a ser configurado como AP o como estación. Bueno, en el menú Wireless, en la pestaña Wi-Fi Interface, ahí le vamos a dar doble clic a la WLAN. Nos vamos a ir a la pestaña Wireless y donde dice modo o mode, allí vamos a decir, por ejemplo, que mi equipo es un AP Bridge, porque lo voy a utilizar como AP punto multipunto.
La configuración de frecuencia se hace en la misma ventana en el campo que se llama frequency. Repito, aquí estamos hablando de la configuración de la P. Aquí es donde yo digo, mira, yo quiero que mi sistema punto multipunto funcione en 5180 MHz. Ahora bien, se pudiesen preguntar, ¿cómo yo sé qué frecuencia utilizar? Bueno, se debe realizar como un paso previo fundamental algún análisis de espectro, análisis de ocupación de canales para validar que la frecuencia que nosotros vamos a utilizar no esté ocupada por otro proveedor. Recuerden que el espectro es invisible para nosotros, pero no para los radios. Si yo selecciono una frecuencia que está utilizada por uno o más proveedores, mi enlace o mis enlaces no van a funcionar bien y de paso voy a afectar el funcionamiento de esos enlaces que ya estaban de alguna manera establecidos antes que el nuestro. Entonces siempre debemos hacer análisis de espectro. En la estación es muy importante el campo que se llama scanlist. ¿Qué es este campo? Fíjense, supongamos que la P nosotros lo configuramos en 5180. Muy bien. Para que las estaciones se puedan conectar contra ese AP, el campo scanlist debe contener esa frecuencia. Hay dos formas de trabajarlo. Yo puedo poner en el campo scanlist específicamente la frecuencia 5180. Con eso garantizo que la estación se va a conectar contra la P. O puedo acompañar eso con un segundo campo, que es el equivalente a desplegar una segunda ventana. Fíjense, acá lo estoy resaltando. Una segunda ventana donde coloco un rango que me asegure que cuando el AP se ha cambiado de frecuencia, mi estación se vuelva a conectar. Si yo solo dejo el campo con la frecuencia específica, perfecto, va a funcionar, pero en el momento que se realice algún cambio de frecuencia en el AP por interferencia, por ejemplo, que es lo más normal, mi estación no se va a reconectar. Por eso debo garantizar y desplegar una segunda ventanita donde coloque un rango amplio. Vamos a hablar de el protocolo 802.11, lo que es CSMA-CA. Yo les puse el ejemplo de la escuela donde varios alumnos levantan la mano y la maestra les va dando la oportunidad a cada uno que hable en su momento respectivo. Fíjense la animación donde cada estación primero escucha que el medio esté disponible y después que escucha solicita el acceso al medio. Está de alguna manera pidiendo permiso para hablar. Este protocolo funciona bastante bien, pero tiene una gran debilidad. La debilidad es la siguiente, es lo que se conoce como el problema del nodo oculto. ¿Qué es el nodo oculto? Que dos estaciones tengan línea de vista contra el AP, pero entre ellas no se vean. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema genera eso? Que cuando la estación va a escuchar antes de solicitar el permiso para hablar, es posible que no escuche una estación que ya estaba hablando. Y eso va a generar una colisión que se traduce, bueno, en pérdida de información. Pudiese poner acá un dibujo para que se entienda mejor. Imagínense que aquí tengo mi AP y por acá tengo un pequeño edificio con una estación y por acá tengo otro edificio con otra estación. Ambas estaciones tienen línea de vista contra el AP, pero entre ellas no se ven porque hay una montaña de por medio. Entonces, si esta estación ya se estaba comunicando con el AP, cuando esta escucha si el medio está disponible, no se entera de esta señal que está funcionando y envía su solicitud. Su solicitud dice permiso para hablar.
ese permiso para hablar colisiona con lo que estaba transmitiéndose en este momento. Y eso es pérdida de información, pérdida de paquetes y una degradación del servicio. Es por eso que muchos proveedores, muchas marcas, hicieron la migración a TDMA. TDMA no tiene ese problema. Vamos a ver una animación en la lámina siguiente. ¿Dónde defino el protocolo wireless? Si es 802.11 o TDMA, bueno, en el campo que se llama Wireless Protocol. Aquí yo defino, repito, típicamente vamos a utilizar 802.11 para despliegues indoor, hablamos de Wi-Fi, y deberíamos utilizar el TDMA, que es el NB2 de MikroTik, para despliegues outdoor, básicamente nuestros enlaces en un WISP. ¿Cómo funciona el TDMA? Cada estación va a tener su oportunidad de hablar. Ya no tenemos la necesidad de escuchar para ver si el medio está disponible, no. Ya yo sé como estación que voy a tener mi momento para hablar. Esto minimiza muchísimo las colisiones, por eso es que se recomienda para todo lo que son despliegues de un WISP. ¿Dónde selecciona el protocolo NB2? Bueno, en el mismo campo que se llama Wireless Protocol. Eso lo debo hacer en la estación y lo debo hacer también, bueno, en las estaciones y lo debo hacer también, por supuesto, en el AP. El NB2, que es la abreviatura de NStream versión 2, bueno, nos permite cambiar ese protocolo CSMA-CA y sus problemas como el nodo oculto por TDMA. Esto nos permite mejorar el throughput, mejorar la capacidad de los enlaces, mejorar la latencia, especialmente en redes punto multipunto. ¿Por qué? Porque cada estación va a tener su oportunidad para hablar. Les mencioné, y yo sé que ustedes lo saben, que el espectro es invisible para nuestra vista, pero no para los radios. Cuando hacemos referencia al espectro de una señal, que seguramente es un término que muchos han escuchado, estamos hablando de el conjunto de frecuencias que constituyen esa señal. Todo el rango de frecuencias que abarca la señal que yo decidí configurar o la frecuencia que yo decidí utilizar en mi equipo. Por ejemplo, 5180. Esa frecuencia ocupa cierto ancho. Ese ancho de la frecuencia que yo seleccioné se conoce como máscara de transmisión. Y lo configuro en el campo que se llama Channel Width. Lo que están viendo en pantalla es la máscara de transmisión teórica que está definida en la recomendación de la UIT M1450-5. Todos los fabricantes, no solo MikroTik, piensen en otra marca, que a lo mejor ustedes también utilizan, todos los fabricantes se rigen por esa recomendación. Entonces, las señales o el espectro de la señal realmente no es un rectángulo. Siempre nos han tratado de vender la idea de que el espectro o las señales son rectangulitos. No sé si alguno de ustedes ha hecho algún análisis de señales Wi-Fi con alguna aplicación en el smartphone, en el teléfono, y nos dibujan las señales como rectángulos o como rectángulos ovalados. Y eso realmente no es así. La señal sí es un rectángulo en su superior, pero en la parte inferior se ensancha y queda una especie de forma de campana, que es lo que se ve acá. Esto nos dice dos cosas bien importantes que me gustaría que no se les olvidara. La primera es que cuando yo configuro
cierto ancho de canal, yo voy a ocupar en el espectro mucho más de ese ancho configurado. Si yo configuré mi ancho de canal en 20 MHz, esos 20 MHz solo lo voy a tener en la parte superior de la portadora, de la máscara de transmisión. Pero en la parte inferior, mi señal se va a ensanchar y va a ocupar también 20 MHz hacia la izquierda y 20 MHz hacia la derecha. Es decir, cuando yo configuro mi ancho de canal en 20 MHz, realmente estoy ocupando 60 MHz en el espectro. Y si selecciono ancho de canal en 40, entonces estoy ocupando 120. Y si selecciono ancho de canal en 80, estoy ocupando 240. Entonces, fíjense, ocupo mucho más de lo que yo creía. Entonces, mientras más ensancho el canal, si bien pudiese tener teóricamente más capacidad, también voy a tener mayor probabilidad de interferencia. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Quieren tener un enlace estable? Utilicen anchos de canal más pequeños. Cuando yo configuro anchos de canales de 40 MHz, por ejemplo, no es una sola señal que tiene un ancho de 40. Bueno, ya vimos que ocupa mucho más, sino que es la suma de dos señales de 20. Eso se conoce como bonding de canales. Entonces, cuando configuro 40 MHz, realmente tengo dos de 20 que están juntos, que están contiguos. Cuando tengo canales de 80, entonces tengo 4 canales de 20, uno al lado de otro. Más allá de lo que les acabo de mencionar, que cuando ensancho el canal ocupo muchísimo más en el espectro, también ocurre algo. Cuando yo paso, por ejemplo, de 20 MHz a 40, mi señal de alguna manera baja. Eso es pérdida de potencia. Voy a perder 3 dB cada vez que ensancho o duplico el canal. ¿Qué quiero decir con esto? Que al perder potencia, entonces un enlace que estaba funcionando bien en 20 MHz, quizás, no sé, por ejemplo, en 15 kilómetros, cuando lo paso a 40 ya no funciona tan bien porque perdí potencia. Entonces, otro punto a tomar en cuenta cuando decido ampliar el canal. ¿Dónde yo selecciono el ancho del canal? Bueno, en el campo que se llama Channel Width. Ahí puedo trabajar 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, dependiendo de el tipo de hardware. No todos los equipos soportan canales de 10 y 5 MHz. Y bueno, combinar esto en función de mi espectro y la capacidad que deseo transportar. Siempre tengo que hacer un balance. Fíjense que cuando selecciono canales más anchos de 20, tengo unas letras que son, vamos a devolver la pantalla inicial. Fíjense, aquí está 20, 40, S. ¿Qué significa esa E y esa C? La C significa la frecuencia central, que es la que yo configuro en el campo frequency. Y la E son canales adicionales. Acuérdense que, por ejemplo, 40 MHz son 2 canales de 20. La C es mi frecuencia principal del canal de 20 principal, y la E va a ser mi canal que voy a agregar de 20 adicional. Si lo agrego a la derecha, entonces mi configuración tiene que ser CE. Si lo quiero agregar a la izquierda, mi configuración va a ser S. Lo mismo ocurre con anchos de canales mayores. Fíjense, una configuración pudiese ser 80 MHz ECEE, que es lo que se muestra aquí en pantalla.
Mi frecuencia central principal de mis 20 MHz es 5100 y tengo canales adicionales, uno hacia la izquierda y dos hacia la derecha. Esto es importante conocerlo porque si el espectro está ocupado, quizás me convenga que mis señales se muevan más hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo yo veo el análisis de espectro? Bueno, en MikroTik hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a mostrar el análisis que a mí más me gusta, pero repito, tenemos varias herramientas dentro del router OS. Este análisis se llama Spectral History, se realiza desde la consola, ejecutando el comando que se ve en pantalla, Interface Wireless, Spectral History, le defino un rango y le digo la interfaz donde quiero que ejecute el análisis. Esto me muestra por colores la ocupación del espectro, donde los colores más intensos, por ejemplo, amarillo y rojo, me indican que en esa porción, por ejemplo, en 5115, hay señales que ya están posicionadas. Yo no debería configurar mi equipo para trabajar en este valor. Yo debería buscar los valores que están más azul o más negros. Son los valores donde teóricamente yo voy a tener espacio para trabajar. Entonces, si yo vi que está aquí en azul desde 5002 a 5025, entonces yo pudiese trabajar a lo mejor en 5015. Eso pudiese ser un valor. ¿Cómo sabemos si un radioenlace es factible? Paso 1, fundamental, saber cuántos megas necesitamos. Nosotros no podemos ir a ciegas. Si nosotros estamos ofreciéndole un servicio a un cliente, nosotros sabemos cuántos megas el cliente nos está contratando, entonces sabemos cuántos megas necesitamos. Si queremos establecer un enlace backhaul para interconectar dos puntos de repetición, también sabemos cuántos megas necesitamos. Entonces, es fundamental saber cuántos megas necesitamos. ¿Por qué? Porque luego vamos a visitar una tabla que se llama MCS, que lo tienen en el link mcsindex.com. Lo pueden abrir si gustan. Vayan, abran el navegador y visiten esa página, mcsindex.com. Allí nos aparecen los índices de modulación y cómo esos índices están asociados a capacidad. Mientras el índice sea mayor, mi enlace va a tener teóricamente más capacidad. Si el índice es menor, menos capacidad. Pero ¿qué pasa? Alguno de ustedes pudiese pensar o decir, bueno, entonces la solución es utilizar siempre los índices más altos. No, porque mientras uso índices más altos, el enlace es más susceptible a la interferencia. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes están en un concierto. No sé, piensen en su artista favorito y están en un concierto. Quieren hablar con la persona de al lado. Cuando están en un concierto, normalmente hay mucha bulla. Está la música, está todos los que están alrededor tratando de hablar también, gritando, hablando muy fuerte. Entonces, si ustedes quieren hablar con la persona al lado, tienen que hacer dos cosas. Primero, estar bien cerca. Segundo, hablar pausado, hablar despacio. Hablar quizás más despacio de lo que ustedes normalmente hablan. Eso de alguna manera ayuda a que ese proceso de comunicación sea mejor. Lo mismo ocurre con los radios. Si el escenario, que en este caso es el entorno, si en el entorno hay muchas señales, hay mucha interferencia, yo no puedo hablar tan rápido. Es decir, no puedo utilizar modulaciones altas porque no va a funcionar el enlace. Tengo que utilizar modulaciones más bajas. Una vez que yo ya sé cuántos megas necesito, una vez que yo hice mi análisis de espectro y entendí que el espectro está totalmente disponible o no, entonces yo de alguna manera defino a nivel teórico una modulación en la cual voy a trabajar. Paso 3. Voy a buscar en la hoja técnica del radio cuál es el valor de sensibilidad para esa modulación. ¿Qué es sensibilidad? Sensibilidad es el valor mínimo
que se establece en el receptor, a partir del cual ya él no va a ser capaz de entender lo que el transmisor está enviando. Les vuelvo a poner un ejemplo. Imagínense que dos personas están conversando y una de ellas está hablando y empieza a bajar el tono de voz. Empieza a bajarlo, 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 hasta el punto que la otra persona ya no entiende lo que está diciendo. Bueno, es porque se alcanzó la sensibilidad, en este caso del oído. Lo mismo ocurre con los radios. Nosotros no podemos tener enlaces de distancia infinita, porque la señal que se transmite no va a ser capaz de llegar. Los enlaces los limita la distancia. Esa distancia está referida al valor de sensibilidad que podemos ver en la hoja técnica. Paso 4, bueno, hacer el cálculo del enlace. Entonces, vamos a la tabla MCS Index, seleccionamos la modulación con que queremos trabajar, nos vamos a la hoja técnica, vemos cuál es la sensibilidad para esa modulación, fíjense que aquí está todo resaltado, vemos cuál es la potencia máxima que nos recomienda el fabricante, y en función a eso hacemos nuestros cálculos. Muy importante, en la tabla MCS Index hablamos de data rate. Data rate es todo lo que viaja en el aire. Es todo lo que viaja en el aire. Pero resulta que en el aire viaja algo que se llama tramas beacon, que son las tramas de control. Son las cabeceras del protocolo. Yo tengo que restarle el espacio que ocupan esas tramas de control y lo que queda disponible es el throughput. El throughput sí es la velocidad que va a percibir el cliente. Hay una cuenta genérica que aplica para la mayoría de los casos. Quitarle el 30% al data rate. Lo que queda es throughput. Entonces, si tenemos un data rate de 65 megabits, lo multiplico por 0.7, que es lo mismo a quitarle el 30%, y nos queda un throughput de 45 megas. Eso es equivalente a lo que pudiese, en teoría, recibir el cliente. ¿Por qué digo en teoría? Porque adicionalmente, en Micro tiene un valor que se llama CCQ. CCQ no es otra cosa que la calidad del enlace. Cuando nosotros vemos nuestra estadística y vemos que tenemos un CCQ del 80%, esto no es otra cosa que el 20% de las tramas se están retransmitiendo por interferencia. Entonces, nuestro CCQ, debería ser siempre valores altos. Deberíamos tratar de que nuestro CCQ sea un valor alto. Entonces, este 45 lo voy a multiplicar por el CCQ. Supongamos, si el CCQ es 80, entonces 45 por 0.8. Eso sí es lo que el cliente va a percibir. ¿Dónde yo selecciono las modulaciones? En la pestaña HTMCS. En el campo que se llama Basic, aquí selecciono las modulaciones que va a utilizar el protocolo en sus tramas beacon. Aquí siempre voy a seleccionar la más baja. En el campo Support, sí voy a seleccionar las modulaciones con las cuales deseo trabajar. Vamos a ver al final del webinar un ejemplo. ¿Cómo se calcula un radioenlace? Bueno, es una fórmula, esto no lo tienen que hacer ustedes a mano porque hay simuladores que nos permiten ya saber esto. La idea de este cálculo es conseguir la potencia de recepción para poderla comparar con la sensibilidad. Si mi potencia es mayor a la sensibilidad, es decir, si mi cálculo me da menos 78, el enlace es factible. No tengo ni siquiera que ir a campo a hacer la implementación porque el enlace no va a funcionar. Yo siempre debo tratar de que mi potencia de recepción teórica sea por lo menos 15 dB superior a la sensibilidad. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para el cálculo del enlace. Repito, esto no lo tienen que hacer ustedes a mano. Hay simuladores que nos permiten hacer estos cálculos. Igual, le está quedando acá, les va a quedar en YouTube. Para, si alguno de ustedes por curiosidad quiere saber de dónde vienen todos estos valores, bueno, puede
puedan hacer ustedes mismos sus cálculos. Es fundamental, así como es importante conocer la sensibilidad, saber el piso de ruido. ¿Por qué? Nosotros siempre debemos tratar de que nuestro nivel de señal esté lo más separado posible del piso de ruido. Mientras más separado estemos del piso de ruido, es mayor la probabilidad de que nuestro enlace funcione mejor. Algunos de ustedes pudiese preguntar, Luis, ¿cómo yo hago para estar separado del piso de ruido? Yo te voy a responder, debes tener los enlaces lo más cerca posible del cliente. ¿Quieren tener éxito en un WISP? Tengan muchísimos nodos y tengan siempre los enlaces cerca de los clientes. Enlaces menores a 1 kilómetro, enlaces punto multipunto menores a 1 kilómetro. Eso les asegura el éxito. Por lo menos en los entornos urbanos. Si son entornos rurales, bueno, la realidad es otra. Ahí sí pudiesen tener los clientes a mayor distancia. Esta tabla que ven en pantalla nos los dice. Fíjense, yo quiero trabajar con las modulaciones más altas, debo tener relación señal a ruido superior a 25 dB. Y eso lo logro solo estando cerca del cliente. Les hablé de que hay simuladores para el cálculo del enlace. Sí, aquí tenemos el link del simulador de MikroTik. Pero así como está este, hay muchos otros simuladores disponibles en el mercado. Pueden usar el que a ustedes más les guste. Cualquier simulador nos va a dar lo que necesitamos, que es la potencia de recepción. Entonces recuerden, ustedes no están solos en el espectro. Hay competencia. Deben ubicar espacios disponibles para configurar la frecuencia de sus equipos. Recuerden también lo otro que le mencioné. Las portadoras no son rectángulos, son campanas. Entonces, si yo tengo dos equipos en una torre y los configuro en canales que son contiguos, es decir, canales que están uno al lado de otro, yo mismo me voy a generar interferencia. Si por error configuro un equipo en el canal 36 y otro equipo que está en la misma torre en el canal 40, probablemente va a ocurrir lo que les muestro en pantalla, interferencia de canal adyacente. Eso se va a traducir en bajo CCQ, porque eso son retransmisiones y pérdida de información y un mal servicio para el cliente. ¿Dónde yo veo las estadísticas de mi equipo? En la pestaña Wireless, en el menú Wireless, en la pestaña que se llama Registration. Allí veo todos los valores de las estaciones. Fíjense este, que es el más importante, relación señal a ruido. Aquí es donde yo puedo validar si realmente estoy lo suficientemente separado del piso de ruido. 28 es un buen valor. Siempre tratemos de que esté por encima de 25. ¿Qué otra cosa debo monitorear? Por supuesto, la potencia de recepción y este campo que se llama TX rate y RX rate es la tasa de modulación que está utilizando el enlace. Estos valores los tengo en la tabla MCS Index. ¿Cómo yo sé que un enlace está bien o no? Si ustedes ven que estos campos TX rate y RX rate están siempre cambiando, lo que nosotros llamamos brincando, que pasa de 72 a 65, a 57, a 43, después se devuelve, eso te está diciendo que el enlace está interferido. Estos valores deberían ser estables, deberían la mayor parte del tiempo estar sin tantos brincos, sin tanta variación. Vamos a hablar de las antenas. Ya saben que el radio es el elemento electrónico donde se genera todo el procesamiento de la señal, pero para que esa señal se pueda transmitir en el espacio libre, necesito de un elemento pasivo que se conoce como antena. La antena tiene algo que se llama patrón de radiación, que no es otra cosa que la apertura, el ancho, que me va a permitir propagar la señal y ofrecer cierta zona de cobertura.
Si yo quiero enlaces punto a punto, me interesa que ese patrón de radiación sea lo más directivo posible, es decir, que el ancho sea menor, sea poco, sea bajo. Si quiero enlaces punto multipunto, necesito que ese ancho sea mayor para tener una cobertura, por ejemplo, de 90 grados o 120 grados. Eso lo veo en el patrón de radiación. Cuando yo voy a comprar una antena, lo primero que debo validar es que el patrón se adapte a lo que yo necesito. Recuerden que los enlaces que utilizamos actualmente son 2x2, es decir, una señal se propaga de forma vertical y una señal se propaga de forma horizontal. Entonces tengo que evaluar el patrón en vertical y en horizontal. El patrón de radiación me ofrece algo que se llama lóbulo principal, donde yo voy a tener mi mayor nivel de señal en lo que transmito y lo que recibo, y lóbulos secundarios, donde también recibo y envío y emito señal, pero con menor intensidad. Recientemente, bueno, en los últimos años se ha popularizado algo que se conoce como SLAM, que en vez de propagar la señal vertical y horizontal, las propago con una rotación de 45 grados. Es decir, entre ellas sigue habiendo una diferencia de 90 grados, pero ya no está una horizontal ni la otra vertical. Eso me permite minimizar la interferencia de las señales vecinas. Fíjense, otro valor importante, otro valor muy importante, es entender el rango de ganancia que me ofrece una antena. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo compré un equipo con antena integrada o compré una antena para usarlo con un radio que es de antena externa y decido trabajar en 5500. Muy bien, si vemos 5500 me va a ofrecer la máxima ganancia de la antena. Pero por interferencia yo decidí cambiar de frecuencia y me fui para 5980. Puede ser que esa antena no trabaje tan bien en ese valor de frecuencia y ya no voy a tener una ganancia de 24 dBi, sino que ahora mi ganancia a lo mejor va a ser de 10 dBi. ¿En qué se traduce esto? Que una señal que inicialmente estaba en menos 55, ahora pasó, por ejemplo, a menos 68. Entonces, ojo con esto, siempre vean la hoja técnica del equipo y de la antena. Aquí tenemos el patrón de radiación de una antena MAN 30. Esta es una antena bastante directiva, utilizada para enlaces punto a punto. Esta antena nos permite trabajar con la polarización típica, horizontal y vertical, o hacer la rotación y trabajar en SLAM. Importante, si yo hago una rotación en SLAM, debo hacerla en ambas antenas, en ambos extremos del enlace. Aquí tenemos el patrón de radiación de una antena Manbox. Fíjense que esta es una antena que tiene 120 grados de apertura, 120 grados de apertura. Es utilizada para cubrir, tener una zona de cobertura amplia en sistemas punto multipunto. Tenemos también el patrón de radiación de una antena de un equipo QRT. Fíjense que la apertura es aproximadamente de unos 45 grados, quizás un poco más, y nos permite también, obviamente, cubrir una zona que quizás nos permita utilizar este equipo como AP de un punto multipunto. Vamos a ver algunos equipos que podemos utilizar en sistemas punto a punto y punto multipunto. Para punto a punto, bueno, tenemos el equipo NetMetal. Este es uno de los equipos más potentes que ofrece MikroTik. Fíjense que tiene sus dos puertos de RF, es decir, necesito comprar adicional al equipo una antena externa. ¿Cuál antena? Bueno, la que se adapte a la aplicación que yo necesito. Tenemos un equipo Basebox que en funcionalidad es similar al NetMetal, pero en recursos es inferior. También es para antena externa y bueno, le voy a colocar la antena que se adapte a mi escenario. Para punto a punto también tenemos el equipo Dynadish. Este es un equipo bastante potente, un equipo compacto y que tiene un excelente rendimiento.
Para punto a punto también tenemos y nos sirve el equipo que se llama LHG5. Es un equipo excelente. Este es uno de los equipos que tiene la mejor relación costo-beneficio. Es un equipo que nos ofrece una buena ganancia. Es un equipo que por su diseño ofrece poca resistencia al viento. Es decir, que si lo tenemos en una zona donde hay muchas ráfagas de viento, no va a generar tanto movimiento en la estructura. Entonces es un equipo que hasta en eso es bastante interesante. Es un equipo con un CPU excelente que nos va a permitir trabajar punto a punto y también lo podemos utilizar en punto multipunto, lo vamos a hablar en breve. Fíjense que es un equipo bien directivo, solo 7 grados de apertura en el patrón de radiación. Acá tenemos un extracto de información que hemos tomado de la página de Microtik. Fíjense que dependiendo del modelo del EHG, si lo estoy utilizando para punto a punto, bueno, pudiese alcanzar en teoría, bueno, mayores distancias. Por ejemplo, si trabajo con el equipo LHG-XL, puedo alcanzar hasta 40 kilómetros en un enlace. Si trabajo con los otros modelos, bueno, estamos hablando de entre 12 y 20 kilómetros. Entonces, repito, este es un equipo muy versátil que es excelente para enlaces punto a punto. Si queremos trabajar con otros equipos que más allá de sus características tienen una antena de menor ganancia, obviamente la distancia que voy a poder cubrir, bueno, va a ser mucho menor. Finalmente, vamos a hablar de los que son los equipos para punto multipunto, que es lo más atractivo que vamos a presentar en el webinar. El primero que vamos a ver es el Manbox. Este es un equipo con antena integrada de 120 grados de apertura. Es excelente para despliegue de puntos multipunto y nos permite conectar hasta 40 clientes contra un mismo AP y garantizarle excelentes velocidades. Fíjense que tiene un CPU bien potente. Muchas veces nos preguntan, ¿qué diferencia tiene un CPU que sea de mayor o menor capacidad? Bueno, la capacidad de procesar los paquetes por segundo. Mientras más tráfico tenga mi red, dependiendo del tipo de aplicación que se genere en mi red, si yo utilizo un equipo de un CPU de baja capacidad, voy a empezar a tener problemas. Entonces, siempre debo tratar, especialmente en los equipos que van a ser los AP, que es el que maneja todo el tráfico, que el CPU sea de alta capacidad. Bueno, eso nos los ofrece el Manbox. Otra cosa que no mencioné, por acá lo dice, fíjense, la licencia nivel 4, que les mencioné cuando comenzamos. Yo necesito que los AP sean licencia nivel 4. Otro equipo que puedo utilizar como AP en un sistema punto multipunto es la QRT. Es un equipo también bien potente a nivel de CPU. Tiene licencia nivel 4 y tiene una apertura, como ya vimos, entre 45 y 60 grados. Entonces, si lo que quiero cubrir o la ubicación de mis clientes está en ese rango, entonces, bueno, puedo utilizar este equipo como punto de acceso. Este ya es un punto de acceso más compacto, que puedo utilizar también como punto multipunto, pero para atender clientes que están bien cerca, porque la ganancia de la antena obviamente es menor. Este equipo me permite tener una zona de cobertura de 90 grados con clientes que estén en distancias menores, o por lo menos nosotros recomendamos distancias menores a 800 metros. El NetMetal, como es un equipo para uso de antena externa, nosotros lo podemos utilizar para punto a punto, pero también como punto multipunto, porque tiene la licencia nivel 4. Simplemente le debo colocar la antena
sectorial que tenga la apertura que yo necesito. Antena sectorial, antena tipo bocina, que nosotros también ofrecemos, las antenas Algicon, que son excelentes. Bueno, el equipo me permite adaptarlo a cualquier antena y que esa antena tenga las características que yo necesito para cubrir cierta zona. Entonces, es un equipo excelente, muy potente, recomendado para aplicaciones punto multipunto. Lo mismo con el baseboard, como es para antena externa, le puedo adaptar la antena sectorial que cumpla los requerimientos que yo tengo en ese momento. Y este equipo, que es una antena realmente, pareciera el Manbox, pero no, es una MANT. Fíjense que aquí están los dos puertos, es una antena de 120 grados de apertura. Yo aquí es donde voy a conectar, por ejemplo, mi Net Metal o mi Basebox. Entonces es una antena excelente, de buen rendimiento y una buena relación costo-beneficio. Si quiero tener una zona de cobertura de 360 grados, esto solo se recomienda para despliegues, vamos a decirlo, en campus. Por ejemplo, quiero tener una zona de cobertura en una universidad, una zona de cobertura en un estadio. Bueno, aquí sí puedo utilizar equipos omnidireccionales que ofrezcan cobertura de 360 grados. Uno de ellos es el Omnitic, un equipo de una excelente relación costo-beneficio. Vamos a hablar de las estaciones para un sistema punto multipunto. Yo les mencioné que cualquier equipo nivel 3 puede funcionar como estación de un punto multipunto, cualquier equipo con licencia nivel 3, pero nosotros vamos a hacer hincapié en los que tienen la mejor relación costo-beneficio. El primero de ellos es el LHG. Es un equipo excelente, es un equipo, como ya les mencioné, que en entornos donde hay muchas ráfagas de viento va a funcionar de manera ideal porque tiene unas microperforaciones que van a ofrecer poca resistencia a esas ráfagas. Es un equipo de un buen CPU, es un equipo extremadamente liviano. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de utilizarlo, bueno, sabe de lo que estoy hablando. Un equipo muy liviano y un equipo que ofrece excelentes resultados, especialmente para esos clientes del punto multipunto que están un poco más lejos. Tengo un punto multipunto y tengo un cliente que está a 2, 3 kilómetros, bueno, lo puedo atender con una LHG. Por acá Diego está haciendo una pregunta. Diego, la respondemos al final del webinar. Otro equipo excelente, con quizás la mejor relación costo-beneficio, son los equipos SXT-SQ. Son los equipos SXT Lite. Son equipos con antena integrada, equipos muy compactos, equipos extremadamente livianos, que nos permiten atender esos clientes de los sistemas punto multipunto que están más cerca del punto de acceso. Entonces, esos clientes que tengo a 200 metros, a 500 metros, 800 metros, los puedo atender con equipos SXT perfectamente. Importante tomar en cuenta que estos equipos, si los compramos únicamente, no traen ninguna estructura que nos permita darle movimiento hacia arriba o hacia abajo. Es decir, inclinarlos o declinarlos. Entonces, debo estar pendiente de comprar el accesorio adicional. Hay varios accesorios que aplican que nos permitan darle ese movimiento, que en algunos casos es necesario. En otros casos me funciona perfecto si está totalmente vertical. En otros casos necesito darle ese movimiento. Entonces, atención con eso. Otro equipo excelente para distancias intermedias, aquí estamos hablando de clientes que están a lo mejor a 1.5 kilómetros del punto de acceso, es el D-Slide. Es un equipo también bastante compacto, un equipo con un buen CPU, un equipo que es bastante liviano, un poco más grande que el SXT, pero
es excelente, un equipo con un patrón de radiación bastante directivo. Esto nos interesa, no nos interesa que los equipos que yo instale en mi cliente tengan un patrón de radiación tan amplio que escuchen todas las señales o el ruido que está en los canales vecinos, no. Nos interesa que sea lo más directivo posible para que realmente se enfoque en hacer llegar la señal y recibirla desde el punto de acceso. Otro equipo que es muy popular por lo versátil que es el LDF. Este es un equipo que nos permite reutilizar antenas tipo parábolas que típicamente utilizamos para servicios de televisión. Esas antenas de televisión que quizás tenemos en desuso, que quizás tenemos desincorporadas, bueno, las podemos reactivar colocándole como feeder un equipo micro TLDF y obtener enlaces de excelente distancia. Entonces también lo podemos utilizar como estación para clientes que tenemos quizás a 2, 3 kilómetros. Es excelente y bueno, realmente la relación costo-beneficio es alta porque típicamente estas antenas de televisión las tenemos a lo mejor en desuso, las tenemos en un depósito y bueno, las podemos utilizar nuevamente con este propósito. Finalmente, para ya concluir todo el material que quisimos presentarles el día de hoy, vamos a mostrar un ejemplo de lo que sería un despliegue punto multipunto. Fíjense, tenemos un AP, en este caso con un equipo Manbox, donde tengo una zona de cobertura de 120 grados y tengo varias estaciones. Estaciones con SXT, con Dislike, con LHG y bueno, con cualquier otro equipo que sea nivel 3. Dependiendo de la estación, esta tabla nos sirve de referencia para saber a qué distancia pudiesen estar los clientes. Aquí hablan de distancias hasta 20 kilómetros. Obviamente, esta lámina está pensada en un entorno casi que ideal, un entorno rural, donde no hay competencia, donde no hay vecinos. En entornos urbanos, la realidad es otra. No deberíamos superar, si queremos realmente alcanzar las máximas capacidades, 1 o 2 kilómetros como máximo de distancia de mis clientes más lejanos. Repito, si quiero alcanzar la mayor velocidad y el mejor desempeño. ¿Qué recomendamos nosotros para un despliegue punto multipunto? Lo primero, que el equipo que sea el Access Point cuente con los recursos de CPU y memoria necesarios. Recuérdense, mientras más CPU tenga, mejor, porque va a ser más eficiente en el procesamiento de los paquetes por segundo. Validar que la antena integrada, si fuese el caso, o externa, me ofrezca la cobertura necesaria. Si yo tengo todos mis clientes en un rango de 30 grados, quizás no me convenga utilizar un punto de acceso con una apertura de 120, porque voy a escuchar ruido y señales que no necesito. Entonces, siempre debo conocer dónde están ubicados mis clientes. Modelarlos en algún aplicativo, por ejemplo, como Google Maps, como Google Earth, y saber dónde están ubicados para entender qué tipo de antena necesito. Ya saben que a pesar de que cualquier radio con licencia nivel 3 funciona como estación, lo que se recomienda es que el equipo que utilicemos esté dimensionado correctamente en función a la distancia. Clientes más cercanos, les puedo colocar equipos SXT, clientes intermedios, por ejemplo, equipos Dislike, y los clientes que estén más lejanos los puedo atender con LHG o con LDF, por ejemplo. Y lo que les mencioné, el éxito en un sistema punto multipunto parte por la cercanía de las estaciones. Mientras más cerca estén las estaciones, tengo una mejor relación señal-ruido y eso me garantiza mayor velocidad y mejor desempeño. Veamos un ejemplo. Tenemos un sistema punto multipunto con un AP Manbox y los clientes con estaciones SXT.
Son 19 clientes en total, todos a una excelente distancia. Es decir, todos a menos de 500 metros. Trabajando con el protocolo NB2 con 20 MHz de ancho de canal. La pregunta que nos hacemos y la vamos a responder es qué capacidad pudiese alcanzar cada cliente, qué throughput. Si nos vamos a la tabla registration, lo primero que debemos evaluar es el CCQ. Fíjense que como los clientes están bien cerca, mi CCQ es excelente. Es decir, hay pocas retransmisiones. Cualquier CCQ superior al 90% es excelente. Fíjense que en este campo que se llama TX Rate y RX Rate me indica la modulación en que actualmente está trabajando el enlace. ¿De dónde saco ese valor 115? De la tabla MCS Index, la que les recomendé que visitaran. Ahora bien, ¿cómo en función a esto yo sé cuántos megas le va a llegar a cada cliente? Bueno, fíjense que el 115 está acá. Aplico la fórmula. ¿Cuál es el throughput teórico? El data rate, que es ese 115, le quito el 30%, disculpe que aquí hay un error, aquí es 0.7. Le quito el 30% y lo divido entre la cantidad de clientes. Entonces 115.5 por 0.7 entre 19 me da 4.25 megas. Eso sería la máxima capacidad que pudiese disfrutar un cliente en un escenario donde todos estén navegando al mismo tiempo. Lo que llamamos nosotros horas punta, las horas peak, las horas de mayor tráfico, que quizás está desde las 6 p.m. hasta las 11 p.m. Bueno, en esas horas donde todos o casi todos están navegando, esto sería lo máximo que le llegaría a un cliente en el escenario que les planteé, 19 estaciones, trabajando con la modulación que les mostré. Esto es teórico. ¿Cuál es el valor real? Bueno, multiplicar este 4.25 por cada uno de CQ que está acá. En el peor escenario sería 4.25 por 0.9. Estamos hablando de 4 megas. Eso sería lo que disfrutaría cada cliente en el peor escenario. Entonces siempre tienen que hacer esa estimación porque quizás se queden cortos con la expectativa que tienen en cuanto al plan que le están ofreciendo al cliente. Finalmente, algunas pantallas de configuración que les quisimos mostrar. Fíjense que la modulación, yo la trabajo en este campo que se llama HT Support MCS. Yo acá le estoy diciendo a mi equipo para el chain 0 y para el chain 1 qué modulaciones utilizar. Le estoy diciendo trabaja con las 6 primeras modulaciones en el canal 0 y las 6 primeras en el canal 1. Estoy evitando que utilice las dos más altas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el entorno tengo interferencia, tengo un piso de ruido alto. Entonces, para evitar que el equipo esté brincando, ¿no? Para evitar que el equipo esté brincando en sus modulaciones, que pase a la más alta, se devuelva, pase una baja y se devuelva, yo de alguna manera sincero la modulación en la que mejor trabaja y la coloco acá como límite. Es decir, en cualquier escenario tú no vas a pasar de MCS 5 y MCS 13. La configuración del NB2 requiere varios parámetros. Uno de ellos es la seguridad, es una clave. Esa clave debe colocarse en el AP y en cada una de las estaciones. Y bueno, una potencia que no debe superar la recomendación que tenemos en la hoja técnica. Ojo con eso. Esta es la configuración en el AP. Fíjense que la configuración en las estaciones es similar. Recuerden lo que les mencioné del scan list. Y bueno, obviamente la seguridad que
debo tener el campo NB2. La clave que utilice en la estación debe ser la misma que utilizo en el AP. Con esto culminamos el material del webinar. Vamos a proceder a responder las preguntas que están por acá en el chat, por lo menos las que tienen que ver con lo técnico. Sí, si quieres comienza con la de Diego. Ok. Diego está preguntando básicamente la diferencia entre NetMetal y Basebox. Vamos a mostrarle las hojas técnicas para ver esas diferencias. Ok, fíjate Diego, déjame borrar esta. Ok. El NetMetal tiene un mejor CPU. Fíjate, CPU de 720 MHz. El del Basebox de 600 MHz. Si quisiéramos trasladar esto a cantidad de clientes, aunque nunca es una operación matemática directa, porque eso siempre tiene relación también al tráfico que se genere. O sea, no es solo clientes, siempre es la combinación de clientes-tráfico, clientes por tráfico. Pero pudiésemos decir que con el NetMetal pudiese manejar 30% más de clientes que con el Basebox. Manejarlos de buena manera. Entonces, si tienes 40 clientes con el NetMetal, con el Basebox, quizás no conviene que tengas más de 30. Repito, te estoy dando unos números muy genéricos porque necesitaría saber en todo caso cuál es el tráfico que tiene cada cliente, cuál es la velocidad que se ofrece. Esos son factores que influyen. Adicionalmente, hay una diferencia física que es todo lo que es el enclosure del NetMetal, es de una calidad superior, tiene mejor inmunidad, ese diseño mejor inmunidad al ruido. El NetMetal, el enclosure es metálico, eso de alguna manera rechaza ese ruido que está alrededor para que ese ruido, valga la redundancia, no afecte el funcionamiento de la placa que está interna en el equipo, mientras que el Basebox es un poco menos robusto en ese sentido, el recubrimiento es plástico, entonces dependiendo del entorno, quizás te convenga mejor utilizar un equipo u otro. Sí, la siguiente pregunta de Cristian. Cristian, ¿cuánto equivale un dB en distancia, metros o kilómetros? Cristian, tendrías que hacer la operación. Te puedo decir algo que te va a servir de referencia. Fíjate, cuando nosotros hacemos la conversión de dBs a vatios, si yo pierdo dBs, te pongo un ejemplo, imagínate que tienes una señal de menos 50 y la antena se movió. Una de las antenas se movió y pasaste a menos 53. Si tú ves esto, tú dices, bueno, pero no es tanta la diferencia. Pero cuando lo llevas a vatios, resulta que perder 3 dB equivale a perder la mitad de la potencia. Eso, llevándolo a vatios, es muchísimo. Entonces, imagínate que tienes tu coche, tu auto, que utiliza cuatro bujías y de repente le quitas 2. Creo que sí se nota la diferencia. Lo mismo ocurre en los radioenlaces. Perder 3 dB es muchísimo. Por eso es que siempre debemos tratar de, primero, cuando hacemos el proceso de alineación, ser lo más preciso posible, que ese valor de alineación que consigamos se parezca o sea igual al valor teórico que logramos mediante el simulador. Es mejor invertir 5 o 10 minutos más y obtener un mejor valor que perder esos dB que sí hacen una diferencia. Si Cristian agrega que él quiere saber la potencia de salida de un AP. Ok, fíjate, Cristian. Y escribió también, si un AP Sí. sale a 25 dB, ¿a cuánto equivale en metros o kilómetros? Ok, hay que hacer el cálculo, Cristian. En este caso hay que hacer el cálculo porque la potencia, si bien es un valor importante, lo que va a permitir que esa potencia se propague en el espacio libre es la ganancia de la antena.
influye la ganancia de la antena que está del lado principal, donde está la P, y la ganancia de la antena que va a tener la estación. Entonces, no es solo la potencia, hay que hacer realmente el cálculo completo. Vamos a volver acá con el ejemplo de enlace para ver si queda más clara la duda que tienes. Ok, Cristian, mira esta gráfica. Para yo calcular la potencia de recepción en A, la potencia que recibo acá, debo utilizar una fórmula que es la potencia de transmisión en B, que es este 23 que está acá, más la ganancia de las dos antenas, antena A y antena B, menos la pérdida de espacio libre, que es una fórmula que está asociada a la frecuencia de la distancia, menos la pérdida que tengo en los cables o pigtails. Eso me da una potencia de recepción que es menos 56 según este ejemplo. Eso es con 23. Supongamos que la potencia ahora no es 23, sino es 20. Bueno, entonces mi potencia de recepción, como esta es una fórmula matemática sencilla, ya no va a ser menos 53, menos 56, perdón, sino que va a ser ahora menos 59,81. Esto por una distancia de, según este ejemplo, 36 kilómetros. Con menos 56 y con menos 59, mi enlace sigue funcionando, Cristian. Sigue funcionando 36 kilómetros, pero fíjate algo. Si este es el piso de ruido, supongamos menos 90, y mi señal inicialmente estaba en menos 56, aquí hay una diferencia. Ahora si mi señal es menor, ahora es menos 59, la diferencia es más pequeña. Entonces, lo que se conoce como relación señal a ruido es menor, y eso me afecta la capacidad del enlace. Entonces, no solo ver la distancia, porque si hacemos el cálculo, te va a funcionar con 23, con 20 o con 25. Es lograr la mejor relación señal a ruido posible para que se cumpla lo que está en esta tabla. ¿Quieres trabajar con modulaciones altas? Tienes que tener una relación señal a ruido. De todas Luis, formas, no, disculpa. disculpa, continúa, sí. De todas formas, Cristian, igual nos puedes escribir si quieres alguna asesoría o alguna duda donde podamos detallar más el requerimiento que tienes y con gusto te atendemos de manera individual. Sí, aquí está una pregunta de Ángel que cómo se determina o cómo se monitorea si un cliente se desconecta de un AP por falta de ancho de banda. Ok, Ángel, normalmente un cliente no se va a desconectar por falta de ancho de banda. Va a perder capacidad, su equipo va a seguir conectado, pero va a perder capacidad. A lo mejor ese cliente está viendo Netflix y de repente se le quedó pegada la imagen porque su capacidad que era de 3 megas, 4 megas o 10 megas bajó a 1 o a 0.5 megas. Entonces, su equipo sigue conectado. La pérdida de capacidad la vas a evidenciar cuando te vas a la tabla registration. Vamos a poner el ejemplo final. Ya, déjame buscarlo. Cuando te vas a la tabla registration, déjame borrar estas anotaciones. Te vas a dar cuenta que supongamos que este es el cliente que estamos evaluando. Tú vas a ver cómo su modulación, que normalmente está en 115, de repente bajó a, vamos a poner aquí un valor, bajó a 6.5 o bajó a 26. Luis, perdimos el contacto con Luis.
Bueno, cualquier pregunta, las preguntas que están pendientes, la de Ángel Cristian, se le llegarán por correo electrónico. Igual para las más preguntas o información de producto, pueden escribirme al correo que le puse al principio. Y este webinar estará en YouTube en las próximas horas. Lo que quieran, lo que deseen recibirlo, pueden escribirnos al correo y le estaré haciendo llegar el link. Bueno, muchas gracias a todos. Parece que la conexión de Luis se cayó. Y estaremos pendientes para el próximo webinar de la semana siguiente, que será de Cablex. Aquí volvió Luis. Sí, disculpe que tuve un parpadeo allí con internet. Sí, no, otro, pues ya estaba despidiendo el webinar, informándole que cualquier pregunta puede escribirnos y Luis le va a contestar, a contestar a sus preguntas. Perfecto. No sé si la última respuesta la alcanzaron a escuchar completa, que las estadísticas en la pestaña Registration las ven en tiempo real. Si quieren tener un registro realmente de lo que está ocurriendo en su sistema punto multipunto, deben acompañarlo con algún sistema de monitoreo. Exacto. Bueno, para cualquier pregunta, bueno, escríbanos y Luis le estará escribiendo a ustedes para responder las preguntas. Y estamos pendientes para el próximo webinar. Vale, muchas gracias a todos los que participaron, todos los que escribieron. Gracias, Franklin. Y bueno, nada, ya saben que nos pueden escribir ahí. Franklin dejó el correo para atender cualquier requerimiento, lo manejamos por allí, igual cualquier consulta técnica que vaya más allá de lo que vimos hoy en el webinar, que fue realmente como algo muy general, para que tengan una idea de cómo es un sistema punto multipunto, los productos que se pueden utilizar de la familia MikroTik, pero realmente esto tiene mucho más detalles que quizás no tenemos tiempo para poderlos llevar a cabo en este poco tiempo. Ok, bueno, muchas gracias Luis y muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Vale, que estén bien, saludos. Hasta luego.